Bueno, buenas tardes a todos, colegas, compañeros del registro, señores directores. Empecemos en materia, que estamos un poquito cortos de tiempo. El tema mío, inscripción, desinscripción y reinscripción de vehículos. Son varios tipos o varios requisitos especiales que tiene este tema. Vamos a irnos por los que son los más básicos, para abarcar lo que tal vez les pueda llegar a los colegas a las oficinas y que se puede generar más duda. Si hubiera caso de otras preguntas, con muchísimo gusto al final, o si no, al final les puedo dar mi correo electrónico y con mucho gusto también por ahí les puedo atender. Empezamos con el tema de inscripción. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poder inscribir un vehículo? Obviamente, los mecanismos de seguridad que todo notario tiene que tener, como le van a hacer la boleta de seguridad. Hacemos un tip ahí, cuando es en notariado no tenemos que poner dos boletas, con solo alguna de la persona que expide, autoriza la reproducción, es suficiente. Papel de seguridad, aunque parezca increíble lo que les voy a decir, papel de seguridad completo. Nos hemos dado cuenta en el registro y me han llegado casos que el papel viene cortado, tal vez porque en algún momento se hizo una razón notarial o algo y se utilizó solo un pedacito del papel, el colega viene y lo corta y lo presenta. Entonces presentemos papel de seguridad completo. Parece increíble, pero es cierto. También el sello blanco. No se nos olvide que el registrador va a verificar el sello blanco. Y algún documento complementario, como podrían ser las notas de Hacienda, las temporales, derecho de circulación y los timbres, obviamente. ¿Cómo procedemos para la inscripción? Una solicitud de inscripción suscrita por el propietario y autenticada por el notario, indicando cuáles son las calidades de las partes. Recordando también hay un tip, unión libre no es un estado. Muchos casos se sacan defectuosos porque el notario indica unión libre, y unión libre recordemos que no es un estado. Las partes y las características del automotor. En la presentación posterior les voy a indicar cuáles son las características básicas. Independientemente de que la ley de tránsito y nosotros ahorita en el registro hayamos disminuido la cantidad de características de los vehículos en los títulos de propiedad, si ustedes han visto, que se haya disminuido ahí no quiere decir que ustedes en el testimonio no tienen que indicarnos cuáles son las características principales del vehículo. Si hay un caso de traslado de dominio, o sea que la inscripción y hay una posterior venta, entonces tiene que hacerse bajo la solemnidad de escritura pública. ¿Cuáles son las características básicas entonces en este caso? Serían la marca, el número de identificación vehicular, que es el VIN, la cilindrada, la categoría del vehículo, el color, el número de serie o chasis, tipo de combustible, el estilo del vehículo, modelo, potencia, capacidad, carrocería, año modelo, peso y el número de motor. Hay un punto importante aquí. Respecto a estas características básicas, puede darse que RITEVE cometa un error, todos somos errores, todos somos humanos, todos fallamos, comete un error en alguna de estas características básicas. Entonces, tendrían que acudir ustedes, si fuese ese el caso, a lo que es la asesoría técnica del registro de bienes muebles, en la cual yo laboro, y yo con mucho gusto les ayudo para que puedan conseguir una nueva cita en RITEVE para que les validen el error que se cometió en lo que es el informe de verificación de características. Hablemos un poquito del DUA, de la Declaración Única Aduanera. Si el vehículo se importó al país antes del 10 de noviembre del 93, ustedes van a tener que presentar al registro, aparte de la solicitud o la escritura pública, van a tener que presentar todas las características del vehículo, el informe de verificación de datos, lo que es la temporal, la T18, en papel. ¿Por qué? Porque no hay transmisión electrónica para los vehículos que ingresaron antes de esa fecha. Entonces ya ustedes van a saber, y espero que les quede claro hoy, que en los carros tal vez un poquito viejitos, del 10 de noviembre del 93 para atrás, nos tienen que aportar toda la documentación en papel. ¿Cuál es la parte importante que nos tenían que aportar? Los datos del importador, lo que son las características del vehículo,
como vimos en la filmina anterior, ya vimos cuáles son las características básicas, y lo que es el estado tributario. Esto es muy importante, que el estado tributario venga certificado por la aduana, porque ellos son los que nos van a decir si el vehículo va a quedar pago, si el vehículo queda debiendo derechos de aduana o si queda nacionalizado y va a quedar debiendo un 30%. Siempre llegan los notarios y nos preguntan cómo es que el registrador ve las pólizas que son transmitidas entonces posterior a 1993. Cualquier compañero del registro está muy familiarizado con esta pantalla, que esta es la póliza que ve el registrador y donde toma los datos que ustedes señalan en el instrumento. Aquí vemos la aduana, la póliza, el año y la línea. Otro tip: hay veces también las aduanas cometen un pequeño errorcillo y dejan el carro presente en 2 líneas o en 2 aduanas. ¿Qué sucede en ese caso? Que el carro queda presente en 2 líneas o 2 aduanas siendo el mismo vehículo. El registrador les va a señalar el defecto, que el vehículo se encuentra presente en 2 aduanas, en 2 líneas. Pero ustedes lo que tienen que hacer es acudir, después de que les señalen ese defecto, a la aduana respectiva. Si fuera este caso, yo no toqué eso, si fuera este caso, la aduana central, a pedirles que le eliminen una de las 2 líneas, porque está repetida. ¿Cuál es el punto ahí? Si está repetida, va a haber una que ustedes, o la parte, va a haber pagado lo que son los derechos de circulación y haber llevado el vehículo a RITEVE y va a constar los datos. En la otra no va a constar. Ustedes van a tener que tener el conocimiento para saber cuál de las 2 líneas es la correcta y cuál es la incorrecta, obviamente con la asesoría de los compañeros de aduanas. Igual, aquí vemos que vienen los datos. Ahí, gracias, hermano. Los datos del vehículo, como la marca, el modelo, color, tracción, lo que ya indicamos, carrocería, el año, el estilo y el chasis. Aparte, los datos del motor, que ven en este lado. Importante también lo que es la parte de los, si pagó o debe derechos, que en el caso de los registradores lo van a ver aquí. Si dice PES que pagó, y ahí se les va a brindar. Si hay alguna resolución que va a modificar alguno de los estados, el registrador la va a ver aquí en lo que son las resoluciones. Esa casilla se desprende y si hay algún cambio en lo que es los datos de la póliza, se le va a cargar ahí. Igual, si es un vehículo que debe derechos de aduana y se pagaron los derechos después, posteriormente, se le va a activar aquí y la resolución de cancelación de derechos del vehículo se va a transmitir electrónicamente. Respecto a RITEVE, como les comentaba, hay transmisión de los datos de RITEVE a partir del 27 de febrero del 2008. Entonces, ahí ya tenemos 2 fechas importantes que quiero que hagan énfasis, que es 1993 para las transmisiones electrónicas y 27 de febrero del 2008 para lo que es la transmisión de los datos de RITEVE. Cualquier vehículo que se haya importado antes de esa fecha nos va a tener que aportar en papel lo que es el informe de verificación de datos. ¿Por qué? Porque no nos consta. Entonces, otro tip, antes de esa fecha nos aportan el informe original, no saquemos una fotocopia. El informe es exclusivo para el vehículo, no es la emisión de gases y los defectos que presenta cuando llevamos los carros a RITEVE, sino que es un informe de cuáles características tiene el vehículo y en base a ese informe es que nosotros vamos a inscribir. Como les comentaba, posterior a esa fecha, todos van en papel. ¿Qué casos también tienen que aportarnos independientemente de la fecha en que se haya hecho la inscripción del vehículo o se haya cargado la póliza del RITEVE en papel? Cuando son vehículos que se ingresaron en un régimen de importación temporal, eso es que van a estar muy poco tiempo en el país, van a entrar y van a salir, entonces no se hace la transmisión electrónica, sino que ustedes la solicitan en papel y nos la aportan a nosotros. Por la clasificación arancelaria también, que no son susceptibles de transmisión electrónica, más que todos estos casos es con maquinaria pesada. Esos casos casi no se transmiten en general. Lo que son los remolques de fabricación nacional, que obviamente como no vienen de afuera, no hay una transmisión electrónica, sino que va a ser RITEVE
los ojos del registro y el que nos va a decir cuáles son las características de ese remolque de fabricación nacional que debemos inscribir. Las inscripciones que se ordenan judicialmente va a ser otro de los casos en que tienen que aportarnos el RITEVE de papel, y las donaciones del Instituto Mixto de Ayuda Social. Esos son los casos, aparte de las fechas, en que ustedes tienen que aportarnos el RITEVE en versión de papel. Este es el famoso RITEVE versión de papel. Este es el que viene directamente para el registro, que nos tienen que aportar. Un par de tips también con eso. Cuando ustedes reciban este papel, verifiquen dos cosas. Uno, que venga el sello de RITEVE, y segundo, que venga firmado. Porque hay veces en la premisa, en la carrera, los compañeros se les olvida ponerle el sello y firma, y el compañero registrador se los va a sacar defectuosos para que ustedes lo aporten. Entonces, revisar que apenas tengamos ese informe papel, verifiquemos esos dos puntos. Casos especiales que les pueden llegar. Lo que es carga pesada, remolque, semirremolque y remolque liviano. Anteriormente era obligatorio que aportaran la constancia de pesos y dimensiones del MOP. Eso se modificó a partir del 2014. Ahora, el mismo RITEVE es el que nos va a decir cuáles son las dimensiones y cuál es el peso bruto que puede tener ese remolque, semirremolque o remolque liviano. En los cabezales o automotores de carga pesada, RITEVE únicamente nos va a decir cuál es el peso bruto que puede remolcar ese vehículo. Otro tip en cuanto a inscripción de este tipo de vehículos: remolque, semirremolque, remolque liviano y equipo especial. Si ustedes están solicitando la inscripción de uno de estos tipos de vehículos en conjunto con una prenda, les va a salir el documento defectuoso. ¿Por qué? Porque este tipo de vehículos se tiene que inscribir lo que es la garantía en el registro de garantías mobiliarias del Registro Nacional. No se inscribe en la sección de prendas. Entonces, en ese caso, si ustedes hacen el documento y lo meten como una prenda, lo solicitan la inscripción, el compañero registrador se los va a calificar defectuoso. ¿Qué es lo que procede? Bien, sería que ustedes soliciten la inscripción parcial en cuanto a lo que es la inscripción del vehículo, o bien pidan el retiro sin inscribir del documento. Ya eso queda a criterio de cada uno, cómo les sirve más. Otro caso especial son los taxis. Para todo taxi se tiene que aportar la nota de autorización del Consejo de Transporte Público. No es solo solicitar la inscripción como taxi, sino que un requisito de calificación va a ser aportar esa nota. Y esa nota tiene que ser también la original. Esa nota va para el registro y nosotros la verificamos. Sucede también que en estos casos se presentan ciertos problemillas, porque hay distintos tipos de taxis según la legislación. Está lo que es la concesión pura y simple, por llamarlo así, que son los famosos taxis rojos que todos andamos. Están los permisionarios, que va a ser muy parecido o casi igual que la concesión, un taxi rojo que anda circulando y que tiene permiso para andar sin tener una concesión o está en vísperas a sacar o adquirir una concesión. Y lo que es el servicio especial estable. Servicio especial estable son los anteriormente conocidos como porteadores. Para servicio especial estable también hay un tip. Servicio especial estable, ustedes no pueden obligarle a su cliente a que pinte el vehículo de rojo o de color naranja o vino. No es requisito la identificación del vehículo de ese color. Esos vehículos tampoco van a andar signos distintivos, sino que va a ser el famoso servicio puerta a puerta. Yo lo contrato, usted me lleva, me recoge, le digo el destino, me deja. Entonces, no es que ustedes tienen que decirle que lo pinte rojo, porque también ha pasado que nos han preguntado por qué nosotros obligamos en el registro al servicio especial estable a pintarse de rojo y a poner los triangulitos y los signos distintivos. Eso no es así. Las boletas que les van a aportar en el Consejo de Transporte Público también van a ser diferentes. Entonces, ahí tal vez el punto es que tenemos que tener cuidado con la terminología que estamos utilizando, porque si estamos diciendo que es un servicio especial estable y lo que estamos escribiendo
es un taxi común y corriente, el compañero registrador se los va a sacar. Tenemos que ver y tener cuidado en la documentación que se aporta. Aquí tenemos unos ejemplos. Este es el caso también de los buses, antes de ver el ejemplo de los taxis. Si estamos solicitando una matrícula de bus, como en este ejemplo sería Heredia Bus, esta es la nota que les va a aportar el CTP con su código de barras y la firma del responsable y vienen las características del vehículo. También revisemos cuando tengamos estas notas que las características del vehículo que ahí se indican empaten con el vehículo que nosotros estamos inscribiendo. ¿Por qué? Porque hay veces se guindan de machotes en el Consejo de Transporte Público, cometen también un pequeño error y ponen o indican características del vehículo que pasó anteriormente. Entonces, apenas nos dan la nota del CTP, lo primero es ir a revisar que empate o que encuadre con el vehículo que nosotros estamos inscribiendo, que nos diga la categoría que se le va a asignar, Heredia Bus, porque no cualquier vehículo puede ser de transporte público. En eso creo que estamos claros, tiene que tener la previa autorización. Aquí vemos el de taxi, el del, perdón por la imagen porque está un poquito borrosa, pero este es el permisionario. Este es el que está, el que no es de la concesión, el que es parecido a la concesión sin tener las facultades de un concesionario de una placa de taxi. Estos van a tener placa tax, para que ustedes sepan, van a tener tax y la provincia. Estos son los permisionarios. Aquí es donde va a decir permisionarios, entonces ahí es donde nosotros vamos a saber que no es una concesión de taxis como comúnmente la conocemos. Vienen igual las características del vehículo y en el caso que estemos cambiando de unidad, que sería este ejemplo, cuál es el vehículo que sale como permisionario de taxi y cuál es el vehículo que ingresa. Nos va a decir las dos. Si se hace un cambio de unidad, ustedes tendrían que ir al CTP y gestionar las dos matrículas. ¿Cuál es el vehículo que sale? ¿Cuál es el vehículo que entra? ¿Por qué? Porque recordemos que hay ciertos años o ciertos parámetros para poder trabajar en lo que es la calle, ciertos años o ciertos modelos de vehículos que son los que pueden circular. Este es el caso del que les hablaba del porteador, que ya ahora es un servicio estable. Aquí les va a decir la provincia y el lugar en cual ese servicio estable puede hacer el transporte de personas de casa a casa. No pueden, como les comentábamos anteriormente, andar con rótulos ni con el mismo color, ni siquiera haciendo viajes buscando clientela. Esto es importante. En los carros de diplomáticos, lo que es misiones internacionales, misiones diplomáticas, cuerpos diplomáticos y cuerpos consulares, tiene que venir de previo la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la que nos va a decir cuál es el código de matrícula que se le va a asignar a ese vehículo y a ese funcionario en específico. En vehículos que tengan algún tipo de exoneración, como lo son en su mayoría los vehículos para diplomáticos, nos tienen que aportar lo que es la nota de Hacienda. Tienen que aportar la nota de Hacienda y en dicha nota también va a constar la matrícula que se le va a asignar a ese vehículo. En los casos de vehículos diplomáticos no es necesario que se haga en papel de seguridad, sino que basta con el membrete del cuerpo diplomático correspondiente y que venga firmado por el funcionario autorizado. No quiere decir que no se pueda hacer en papel de seguridad y con boleta de notario, sello blanco y firma, solo que no es necesario hacerlo. Si se hace, no hay ningún problema. Aquí vemos en este caso una solicitud que hizo la Embajada de los Estados Unidos al registro para poder inscribir un vehículo a nombre de la persona que oculte aquí. ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuáles son los datos? ¿Quién es el autorizado? Viene membretado por la Embajada de Estados Unidos y dirigido al registro de bienes muebles. Con esa solicitud, el vehículo viene exonerado, nos adjuntan lo que es la nota de Hacienda, donde nos dicen cuáles son los detalles de la autorización, si se tiene que pagar timbres, si no paga timbres y cuál es la matrícula que se le tiene que asignar al bien.
estas notas de Hacienda también tienen que aportarnos la original, porque en el registro verificamos la que ustedes aportan contra las que nos llegan a la Dirección de Bienes Muebles. Eso lo verifica el registrador. Hay muchísimos más casos de desinscripción, lo que es obra pública, las temporalidades de la iglesia, lo que es servicios municipales, lo que es varios temas más, pero por cuestiones de tiempo nos alargaríamos mucho. Como les dije, ahora yo con mucho gusto les paso mi correo, o si hay dudas, con muchísimo gusto. Vamos un poquito a ver el tema, una pincelada de lo que es desinscripción de los vehículos que ya vimos que inscribimos. ¿Cuáles son los requisitos para desinscribir un bien? Obviamente tiene que estar libre de gravámenes judiciales, prendarios, infracciones, colisiones. No puede tener nada porque no lo podríamos desinscribir. Lo único que podría mantener es una advertencia, un gravamen de robo, una denuncia de robo del OIJ. En ese caso, sí lo podríamos desinscribir. Igual tiene que tener el derecho de circulación al día. En el caso que se hayan robado el vehículo hace tiempo, no se les van a cobrar todos los derechos de circulación que adeuda del vehículo, sino que se les va a cobrar desde la fecha en que consta en el registro el gravamen de robo, se les va a cobrar como un mínimo de 4 marchamos, lo referente nada más a lo que es el impuesto de la propiedad. No se les cobraría lo que es el impuesto al ruedo o lo que es el derecho de circulación en sí, solo lo que es el derecho de propiedad se les cobraría. Tiene que haber una solicitud, obviamente, de desinscripción de la parte y el depósito de placas. En el depósito de placas, ahí también tenemos un tip. En el depósito de placas, cuando lo realizamos, tenemos que estar seguros qué es lo que vamos a ir a decir al departamento de placas, qué es por lo que se hace la desinscripción. Hay dos ejemplos. Las desinscripciones por pérdidas totales, hay de dos tipos, la que es la estructural y lo que es la financiera por costos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante y me estoy adelantando un poquito. Dependiendo del tipo de desinscripción que ustedes digan en placas, en el departamento de placas, es que después el compañero registrador va a verificar en caso de que ustedes solicitaran posteriormente una reinscripción. Entonces, el depósito de placas es importante decir por qué exactamente fue que se hizo el depósito. Si las placas se extraviaron, si se robaron el vehículo, obviamente no las van a poder aportar. En caso que se lo robaron, no las aportan ni hacen una declaración jurada. En caso de extravío o pérdida de las placas o del sticker, hacen una declaración jurada en escritura pública y nos adjuntan lo que son las constancias de COSEBI de que las placas no están retenidas. Importante eso. ¿Por qué lo de COSEBI? Porque se han dado casos o intentos de casos de que dicen que se me extraviaron las placas y averiguamos en COSEBI y es que las placas están detenidas. Entonces, aportamos nosotros las constancias de COSEBI y la declaración jurada en caso de extravío de las matrículas. Si alguno de los vehículos que estamos intentando desinscribir o el vehículo debe derechos de aduana, tenemos que aportar la nota de Hacienda donde nos autoricen, ya sea a desinscribir, a modificar el estado tributario antes de la desinscripción o a pasar al vehículo a algún estado, ya sea si debe derechos pasarlo a NACI o a pago de derechos. ¿Cuál es el otro tip ahí? Cuando el vehículo debe derechos y estamos desinscribiendo y estamos presentando una nota de Hacienda donde se modifica el estado tributario, tenemos que pagar los 2.000 colones para modificar el estado tributario. No es que el registro lo va a hacer de oficio. Si sabemos que el vehículo es debe y se va a modificar el estado tributario, paguemos los 2.000 para primero hacer la modificación del estado y después solicitamos ya en sí la desinscripción. Si es por causa del robo, la aseguradora, Cialins, Qualitas, Oceánica o las diferentes que trabajen aquí en el país, podrá gestionar también la desinscripción del vehículo siempre y cuando, vía escritura pública, demuestre que ellos se adjudicaron de previo ese vehículo que ellos están indemnizando. Entonces, primero se hace la escritura, se lo pasan al ente asegurador, el asegurador le paga la parte y se desinscribe. ¿Esto por qué? Porque si el vehículo aparece, ya no va a ser de la parte indemnizada,
sino que va a ser de la aseguradora, que ya va a hacer con él lo que ella disponga. Entonces, esto es importante en escritura pública si se lo está adjudicando la aseguradora para poder indemnizar al tercero. Este es el caso que les comenté que me adelanté un poquito, que es lo de pérdida total. Cuando el vehículo tiene una colisión, se desbarata, pueden darse dos motivos para que a ustedes lo indemnicen. Uno, que no se consigan los repuestos o que sean muchísimo más caros los repuestos de traer, conseguir, poner en el taller que lo que valga el vehículo. Pero el vehículo, si se le pusieran los repuestos, puede circular y puede andar, no hay ningún problema con la seguridad. Se podría entonces indemnizar, si es este caso, se llama una indemnización financiera por costos, que es porque sale más barato, le sale a la aseguradora pagarle el vehículo que ponerlo a circular. En ese caso, si después la aseguradora vende el vehículo o hace lo que quiera con ello, pero lo solicita al reinscribir, sí se puede. En el caso de una pérdida total, el vehículo nunca se va a poder reinscribir. ¿Por qué? Porque va a atentar contra la seguridad de los terceros. El vehículo no puede andar, no puede circular. Entonces, en el caso que les comentaba del depósito de placas, cuando decimos que es un depósito por una pérdida total, aclaremos en las ventanillas de placas qué tipo de pérdida total es. Igual la aseguradora nos va a decir en el papel que les va a aportar qué tipo de pérdida es, si es una pérdida estructural o si es una pérdida financiera o por costos. Y recordemos entonces que financiero por costos sí se puede reinscribir y la que es estructural del todo no. Entremos un poquito, vamos un poquito rápido, pero es una pequeña pinceladita de este tema tan profundo respecto a lo que es reinscripción. ¿Quién puede solicitar entonces la reinscripción? Puede solicitarla el tercero que se inscribió o la aseguradora que se adjudicó en escritura pública el vehículo previamente. Se tiene que aportar el informe de verificación de datos original. En reinscripción tendría que venir en papel. ¿Por qué este tiene que venir en papel y no se va a volver a transmitir? Primero, porque ya se transmitió. Y segundo, porque RITEVE va a ser los ojos del registro y nos va a decir si el vehículo es apto o no para poder circular por la vía pública. Entonces, en caso de reinscripción, sí nos tienen que aportar el informe de verificación de datos en papel. El derecho de circulación del año fiscal vigente, si el vehículo se desinscribió hace 10 años, como les dije anteriormente, no es que les van a cobrar los 10 años que se deben de marchamos, sino que les van a cobrar solo un promedio de los últimos 4. Eso es lo que se les cobra. Es una ganga, digo yo. Aparte, tenemos que aportar el entero bancario. Cuando el vehículo se inscribió con algún régimen de exoneración, hay varios aspectos que tenemos que considerar. Si el último titular fue el que se inscribió con una nota de Hacienda y es el que está pidiendo la reinscripción, entonces esa nota nos va a decir que esta persona que se inscribió y que está reinscribiendo tiene los mismos derechos o está facultado para seguir manteniendo ese estado tributario de debe de derechos de aduana o de pago. Entonces, requisito indispensable es, si se deben derechos, si se inscribió así, que nos aporten la nota de Hacienda, si es el mismo titular que está reinscribiendo el vehículo, que nos diga si se mantiene o no esa exoneración en cuanto a los impuestos y las notas de Hacienda. Requisito indispensable, si es un tercero el que le vendimos el vehículo, ahí como chatarra, lo logró reparar y era una desinscripción por X motivo o financiero por costos y estaba debiendo derechos, igual nos tiene que presentar la nota de Hacienda y nos va a decir si todavía tiene o goza de alguna exención tributaria. En el caso de los vehículos que deben un 30%, que son los nacionalizados, ellos van a mantener el estado tributario de NACI, de debe el 30%, salvo que ese vehículo se venda a un tercero
que en ese caso sí van a tener que pagarnos el 30% que debe, o que aporten una nota de Hacienda donde nos diga que se le permite mantener el estado tributario. Nunca he visto ese caso, pero si lo logran, me podrían comentar. ¿Qué más tenemos por aquí? Este es el caso que ya les comenté. Los vehículos desinscritos por pérdida total por parte de una entidad aseguradora que sea estructural no van a poder ser reinscritos. Es totalmente imposible, salvo que la misma entidad aseguradora nos aporte una nota y nos diga que por un error de ellos a la hora de hacer la nota se equivocaron y no era una pérdida estructural, sino que era financiera por costos. Esa nota no solo se las van a aportar a ustedes, sino que también va a llegar una copia a la oficina del registro de bienes muebles, a la subdirección, donde el compañero registrador va a ir a verificar la veracidad de esa nota. Entonces, solo si fuera un error de la aseguradora que ellos les gestionan la nota, se va a poder reinscribir un vehículo que tenga pérdida total estructural. Se da muy poco ese caso, pero sí se ha dado. En los vehículos que tienen la denuncia de robo y que se desinscribieron, obviamente para poderlos reinscribir vamos a necesitar el levantamiento de esa anotación por parte del OIJ, ya sea que nos lo den el papel para poder tramitarlo. De lo contrario, no vamos a poder reinscribir el vehículo porque va a seguir constando, obviamente, la denuncia de robo por parte del OIJ. Entonces, en ese caso, hacen la solicitud y nos aportan el levantamiento de la denuncia de robo por parte del OIJ, la original. Con esto me despido. Es un caso que me llamó mucho la atención y que quiero que lo vean y que lo compartamos, porque para mí estos seminarios es para aprender un poquito y eso, y si tenemos dudas preguntamos y algún compañero sabe más o en el registro con mucho gusto les ayudamos. Es un caso que se le señala un defecto a un colega, el defecto es el color y pareciera que el compañero o el colega no estaba muy seguro de cómo aclararnos el defecto del color del vehículo. Entonces lo hace de la manera más coloquial pero más sencilla, y es que me aporta la foto del carrito. Ya yo ahí entonces sí me doy cuenta que el carrito era azul. Lastimosamente, como no me lo aclara como tiene que ser, aunque ya yo estoy viendo que es azul, sale defectuoso. Entonces, muchas gracias y muy amables.